Amigos, gracias por estar en compañía del Mañanero. El día de hoy tenemos que hablar acerca de todo lo que se ha estado sucediendo el día de ayer en esta jornada electoral y lo hacemos a través de un análisis político. Nos acompaña César Cabrera esta mañana, que nos va a brindar un resumen según la perspectiva del análisis que ha estado realizando incluso para medios extranjeros, porque claro, ha habido mucha expectativa por esta elección. ¿Cómo está, don César? Buenos días, doctor. Mariana, es un gusto estar en el Mañanero. Un saludo especial y un abrazo por el Día de la Mujer a usted y a todas las personas que trabajan por acá. Muchísimas gracias. Don César, lo hablábamos antes de entrar a la entrevista, ha sido una elección muy sonada por todos los protagonistas y por toda la incertidumbre que se ha estado viviendo durante toda la etapa de las elecciones. Muy bien apuntado, Mariana. Pues a ver, noticias del diario El Deber, yo podía revisar que decían que hasta el día sábado, es decir, un día antes de la elección, se iban a conocer las listas de los candidatos habilitados e inhabilitados, más luego tenemos idas y venidas en cuanto a habilitación o inhabilitación también previamente de el candidato Manfred Zayas Villa particularmente. Y finalmente, para cerrar con broche de oro este proceso electoral sui generis, único por todos los elementos que los rodean, terminamos con la inauguración del del día de las votaciones, con un presidente de nuestro Tribunal Departamental Electoral que creo que hace, por decirlo menos, unas declaraciones desaprensivas que generan un estado total de incertidumbre, de falta de certeza, nos colocan en el vilo a todos, ya sean electores o elegibles. Y bueno, finalmente, pero más allá de todos estos detalles, creo que los bolivianos debemos hacer siempre una costumbre este tema de asistir a las urnas, porque no hay mejor sistema que el democrático para vivir en paz en la sociedad, en todo el mundo, María. Totalmente. Y haciendo referencia a esas declaraciones que usted mencionaba, lo decíamos, han sido elecciones marcadas por la incertidumbre. Si hay candidatos habilitados, si no están habilitados, un día antes se conoce la lista oficial de quienes están habilitados. Y iniciando la etapa de las elecciones, la posición y las declaraciones que da el presidente del Tribunal Electoral Departamental en el departamento de Cochabamba, que no sé, la gente no supo cómo interpretarlas, por eso vuelve la incertidumbre, porque no se supo si fue una advertencia, si fue una posición o si fue una posibilidad, todo lo que él hacía mención. Entonces, obviamente, la gente nuevamente está en el limbo. Fíjese, Mariana, más allá de que ya se tenía toda una gran cantidad de elementos que problematizaban este proceso electoral, cuando llega el día D, entendemos nosotros que todos los problemas se han solucionado y que no hay nada más que hacer, ¿no? Sino claro, ir a votar el ciudadano a través de decidir por su preferencia política, pues naturalmente elegir a sus representantes. Pero la incertidumbre, el vilo continúa porque dice que van a esperar que se pronuncie el Tribunal Constitucional en el fondo de esa acción abstracta de inconstitucionalidad y que hay temas pendientes que resolver. Entonces nos están dando a entender que puede anularse o que pueden todavía impedir de alguna manera que se entreguen las credenciales a quienes hubiesen sido ganadores particularmente. ¿Y esto pudo influir, doctor, en el voto de la gente? Mariana, creo que este es un tema importante, esa es una pregunta importante porque a partir de esta declaración que se ha hecho, el ciudadano puede redireccionar su preferencia electoral y eso es prácticamente direccionar el voto que, si no me equivoco, está además sancionado como delito electoral. ¿Por qué? Porque no puede generar una declaración de esa naturaleza exactamente el mismo día de la votación. Porque digo yo, ciudadano de a pie, ¿para qué voy a votar a alguien que lo inhabilitarán? Entonces redirecciono mi voto hacia otro candidato con graves perjuicios, porque el contar con una legitimidad o el respaldo a través del voto te genera, recordemos, a partir del sistema proporcional de distribución de los escaños en el Consejo Municipal,
mayorías o minorías podría definir fácil esa declaración, generando una ingobernabilidad en el municipio porque todos los alcaldes quisieran tener mayoría absoluta en el consejo. Eso garantiza una buena gestión. Fíjese las consecuencias hasta en la gestión del consejo, del gobierno municipal, tienen estas declaraciones que ha realizado el presidente del Tribunal Departamental Electoral. Bueno, y además realizarlas el mismo día, una vez que, ya la gente estaba saliendo a votar a las urnas, tenía toda la intención de celebrar la democracia, de cumplir con un derecho y con un deber ciudadano, que es el derecho del voto, el derecho de elegir en libertad. Y bueno, el día de las elecciones, una vez que ya prácticamente cerrando la jornada, se tenían en la nebulosa, se tenían las declaraciones del presidente del Tribunal Electoral Departamental. Y ya teníamos un posible ganador en resultados no oficiales, sin embargo con una amplia diferencia. Ya se declaraba incluso ganador el candidato Reyes Villa, pero continúa esa incertidumbre en la gente y me imagino que también en el candidato. A ver, así como hace un momento señalábamos, desde direccionar el voto incluso, lógicamente que coloca en una incertidumbre mayor a quién es el que espera el voto del ciudadano. En este caso, el candidato. A ver, creo que el presidente del Tribunal Departamental Electoral no ha hecho un verdadero análisis previo, sereno, de aplicar, por ejemplo, el derecho, porque él es abogado, y de mínimamente analizar dos elementos básicos, Mariana, que existen en el caso. Por ejemplo, la ley del régimen electoral establece la preclusión de los actos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que vencido una etapa electoral no se puede retrotraer. Y acá aprovecho un poco para decir, esto nos está dando la certeza de la necesidad de modificar la ley del régimen electoral, porque no es posible que faltando un día se siga manejando habilitados e inhabilitados. Mínimamente, para otorgar certeza tanto al postulante como al elector, lo que se debería hacer es que los tribunales cierren cualquier posibilidad de pedido de inhabilitación mínimamente un mes antes o resuelvan los casos un mes antes. Así se genera una certeza y certidumbre. Por otro lado, no ha analizado el tema de la retroactividad o irretroactividad de una decisión de fondo que podría tomar el Tribunal Constitucional en el caso. Ahora, él debería sopesar, ponderar la aplicación del principio de la preclusión de actos electorales más la aplicación vinculante de una sentencia constitucional que podría emerger. Ahora, también otro elemento, un órgano que es el intérprete de la Constitución como es el Tribunal Constitucional, ¿puede sobreponerse a la voluntad del soberano? Si el soberano eligió a una persona X, un órgano judicial puede venir y decir no. El titular del poder, Mariana, es el pueblo y delega ese poder a los órganos de gobierno. Por tanto, se coloca por encima de cualquier otro órgano de poder constituido el poder soberano. Consecuentemente, ese tipo de análisis, si lo realizaba el señor Humberto Valenzuela, creo que nunca debería lanzar ese mensaje, sino más bien impulsar a que todos los ciudadanos participemos en una fiesta democrática, ¿no? Muy bien, viendo todos los resultados que se han ido conociendo, los hemos estado mostrando, son resultados no oficiales, pero claro, hay cifras y hay personas que han destacado, por ejemplo, en los diferentes departamentos, en las diferentes alcaldías. Y algo que se ha visto mucho es que antes hablábamos de la cantidad de personas indecisas, que ahora prácticamente han disminuido y han sido muy bajas. Ahora estamos viendo el tema de la alcaldía en Cochabamba. Aquí vemos una amplia diferencia de Maf Reyes Villa frente al segundo mejor votado, que sería Nelson Cox, quien por cierto no aceptó
no reconoció los resultados de la alcaldía. De la gobernación sí lo hizo, pero de la alcaldía no los reconoció el día de ayer y él dijo que va a esperar hasta el cómputo final y oficial. En este tipo de eventos, Mariana, creo que el mínimo exigible para un candidato es que en este momento muestre la nobleza que tiene para reconocer la victoria del contrincante. Así como lo hizo Sergio Vikingo, que reconoció la victoria de Maf Reyes Villa y es más, hasta le brindó su apoyo. Pero claro, eso es de verdad de caballeros además. ¿Y por qué le da validez a la elección del gobernador? Lo que pasa es que para generar un escenario propicio para el MAS, empezaron a atacar a las empresas encuestadoras y ocurre que entonces esto es coherente porque este señor, si le conviene, dice que está bien, si no le conviene, dice que está mal. Entonces, ¿dónde se ha visto un poquito de caballerosidad y de madurez saber política? Y madurez política? Además, y esto nos muestra cómo entonces también los cochabambinos estamos faltos de personajes que de verdad nos representen. He podido asistir en algunos debates incluso y todo es sonrisa, todo es broma, todo es burla. Nos han mostrado como una Suiza a Cochabamba cuando ellos saben que esas son buenas intenciones las que tienen y porque el que termina decidiendo qué se hace y qué no se hace bajo la ley del control social son las OTBs. Ellos deciden, oiga. Entonces yo diría en mi propuesta, si fuera candidato, intentaré convencer a las OTBs de que esto va a ser así. Ellos están decidiendo cuando no lo van a hacer. Entonces creo que no hay un nivel adecuado en los candidatos. No quiero para nada generalizar, por si acaso, mis respetos a todos los que de verdad se lo merecen, pero no creo que sea nada bueno lo que ha hecho el señor Cox. Claro, bueno, hasta ayer a altas horas de la noche continuaba él con los brazos cruzados, esperando resultados en el tribunal. Claro, no se conocieron, pueden demorar hasta 5 días en conocerse resultados oficiales. Ahora, ocupándonos, doctor, de la gobernación de Cochabamba, claramente y con una diferencia amplia, la gobernación le pertenecería al movimiento al socialismo con el candidato Humberto Sánchez, quien ayer se mostró muy cauto con sus declaraciones. El presidente Morales incluso habló, expresidente Morales habló más que el candidato Humberto Sánchez, pero se mostró muy cauto. Un festejo muy tranquilo el que tuvo prácticamente ayer después de conocerse estos resultados no oficiales. Así es, Mariana. A ver, habló más don Evo Morales, pretendiendo mostrar un escenario totalmente equivocado. Alguien en broma le decía, creo que el señor Álvaro García Linera le está pasando malos datos en cuanto a números a don Evo Morales. Y claro, esto es un poco anecdótico. Todos saben la especialidad matemática de García Linera. Y entonces decían, le están pasando malos datos porque don Evo Morales decía, hemos ganado en 8 departamentos ya. Y posiblemente lo haremos el 9. Y esto creo que es una mala lectura. Tiene garantizado gobernación de Santa Cruz, de Oruro, Potosí y Cochabamba, pare de contar, y creo que los demás, en algunos va a entrar en la doble ronda para gobernación. Que eso se ha visto mucho, además, doctor, la segunda vuelta en muchas gobernaciones se ha visto mucho, ha sido un escenario que se ha repetido mucho en diferentes lugares como Pando, como Beni, si no me equivoco, Chuquisaca estaría por lo mismo, Tarija, lo propio. Sí, entonces no es evidente, ¿no?, el dato, y en ese escenario don Evo Morales pretendía justificar un resultado que creo que ellos saben que es negativo para sus intereses. El señor Sánchez, una declaración muy cauta, como tú dices, Mariana, pues conoce que en el voto en línea que se hizo en Cochabamba, pues el candidato de Súmate a la gobernación, nuestro querido amigo, ¿cómo se llama? Henry Paredes. Henry Paredes, caramba, mil disculpas, si me está viendo, pido disculpas, pues logró un porcentaje buenísimo y la Asamblea Legislativa en este escenario, fíjate, con los porcentajes que se muestran, va a ser un escenario muy distinto al que está acabando, porque ahí sí arrasaban prácticamente los del MAS
hicieron lo que hicieron nomás. Entonces aquí se genera más equilibrios, más frenos y contrapesos internos dentro de la Asamblea, lo que nos garantiza una mejor gestión, desde luego, ¿no? Esto en cuanto a las gobernaciones. Ya para finalizar y muy breve, las alcaldías, las principales, no están protagonizadas por el movimiento al socialismo, al menos la de Cochabamba, Santa Cruz, la del Alto, la de la sede de gobierno, que son 4 alcaldías principales muy importantes, han tenido amplias diferencias que han dado como ganadores a partidos opositores. La verdad es que los ciclos de los partidos políticos empiezan y terminan algún tiempo, porque el ejercicio del poder siempre es desgastante. En ese sentido, creo que el ciclo del MAS, con la inicial salida de don Evo Morales, más este proceso electoral que está mostrando resultados totalmente adversos para ellos, nos está mostrando que se ha abierto ya el inicio del fin, podríamos decir, Mariana. Muy bien, y han habido protagonistas como Eva Copa, que ha llamado mucho la atención por los grandes porcentajes, y otros como Yanine Áñez, como Pumari, que prácticamente han tenido resultados muy bajos en sus propios departamentos, donde se esperaba tal vez un resultado distinto. Claro, podríamos hablar mucho tiempo acerca del análisis de todo el país, es muy complejo. Sin embargo, hemos querido pues resolver algunas de las dudas y analizar estas posiciones a través de su persona, doctor. Gracias por habernos acompañado esta mañana y poder darnos un panorama quizás más completo de lo que sucedió ayer en esta jornada electoral. Buen día. Pues Mariana, el agradecido soy yo. Buen día. Muchas gracias, buen día. Continuamos, tenemos más en El Mañanero. Hay consejos.